Buen día. El día de hoy vamos a hablar del emisario submarino de Berrio. Nosotros, el equipo de trabajo compuesto por Julián Hernández, Luis Rojas y quien les habla, Andrés Felipe Ariza. Este proyecto nace como componente dentro del esquema de saneamiento general de las marismas de Santoña. Está inmerso en un área específica donde está el mar Cantábrico, donde persisten duras condiciones meteorológicas, tanto en marea como en temperaturas. Por otro lado, está inmerso en un área de preservación natural con alto valor ecológico y de biodiversidad, puesto que es uno de los humedales más importantes del norte de Europa. Cabe resaltar que los emisarios también son obras de infraestructura aplicables en obras de centrales térmicas de ciclo combinado, en desaladoras y en plantas de tratamiento de aguas residuales privadas. ¿Dónde está ubicado el emisario? El emisario está ubicado al norte de la península ibérica, en España, en la región de Cantabria, y está rodeado por los municipios de Ampuero, Noja, Argoños, Bárcenas de Cicero, Colindres, Laredo y Limpias. Entre los logros del emisario se puede resaltar la protección de la calidad del agua de receptora en la zona de vertimiento, tanto para los ecosistemas marítimos como terrestres como intermareales. Adicionalmente, la disminución de 1/3 de la superficie de fondo marino afectada y, a su vez, disminución de 1/3 del volumen de escolleras y de agregados empleados en la fase de construcción. Además, la minimización de la afección a las actividades socioeconómicas locales, motivadas por los métodos no invasivos empleados. Sumado a esto, la duración de las obras fue 2 veces menor respecto al método convencional de construcción. También se puede decir que la disminución de riesgo de vertidos accidentales es notable y que la disminución de exposición de trabajadores a operaciones submarinas de alto riesgo, con una probabilidad de ruptura o averías muy inferior a otros emisarios convencionales, es considerable. El proyecto, con todas estas ventajas, es viable económicamente y altamente competitivo y aplicable en otras geografías. Las marismas de Santoña, Victoria y Joyel cuentan con una extensión de 4.000 hectáreas. Este terreno se caracteriza por ser pantanoso y estar debajo del nivel del mar, por lo tanto hay infiltración de agua de mar al mismo. Es la principal zona húmeda del mar Cantábrico y el humedal más importante de la mitad norte de la península ibérica, por lo que resulta de vital importancia para la hibernación y la migración de numerosas especies. Llama la atención el constante movimiento de las miles de aves que allí habitan, las cuales recorren las marismas de un extremo a otro. Estas aves pueden observarse durante todo el año, aunque la mejor época comienza en agosto y septiembre, cuando llegan las garces y las aves limícolas. Más tarde, en octubre y noviembre, se avistan patos y gansos, y al final, entre diciembre y enero, tienen la mayor concentración. Se puede decir que las marismas consiguen albergar entre 10.000 y 20.000 aves de unas 50 especies diferentes. Es por esto que en 1992 son declaradas como reserva natural para preservar y gestionar este entorno emblemático. En 1995 se incluyen en el Plan Nacional de Depuración como zona sensible.
No obstante, hay que resaltar que desde hace 2 décadas este enclave natural ha estado sometido a una fuerte presión urbana y demográfica, lo que incide en un incremento de las aguas residuales. Por este motivo, se adelantaron esfuerzos para, para formular el planeamiento de saneamiento general de las marismas de Santoña, Victoria y Joyel, cuyo objetivo principal es el saneamiento integral del área. Bueno, ¿cómo funciona el tratamiento de las aguas residuales vertidas al mar? Desde hace unos años se ha acuñado el término tratamiento marino. Este se fundamenta en la idea de aprovechar los procesos naturales que se dan en el mar para mitigar los efectos de las aguas residuales. Por lo tanto, se ve al mar como un gran reactor biológico que puede lidiar perfectamente con la descontaminación orgánica y bacteriológica, salvo en algunos casos, como por ejemplo el vertido en zonas cerradas de baja renovación, donde pudieran presentarse problemas de reducción de oxígeno, o en zonas especialmente sensibles por la existencia de ecosistemas frágiles. Adicionalmente, de acuerdo al informe número 71 de, del Consejo de Expertos sobre Aspectos Científicos de Protección del Medio Ambiente de las Naciones Unidas, destaca que los emisarios submarinos son solución viable para muchas, si no para todas las zonas costeras. Los emisarios profundos alejan los efluentes de las aguas de baño, de recreo y de los bancos de peces. Y dependiendo de la circulación local de las aguas, maximizan la dispersión y la disolución. Estos necesitan mucho menor mantenimiento que las plantas de tratamiento avanzadas y tienen menor probabilidad de fallo. Para el diseño constructivo se calculó un caudal de diseño de 5.123 metros cúbicos sobre segundo. Se tiene tubería fondeada. El esquema básico de esta obra de infraestructura se puede dividir en 3 tramos. El primer tramo está en el suelo y comprende 2 emisarios, uno de funcionamiento normal y otro de emergencia. El segundo tramo es submarino y tiene la extensión más larga, y el tercer tramo es el tramo final de difusores. Para el primer tramo se ejecutó mediante túnel hincado, con el fin de preservar los tocones de un bosque fósil situado sobre la traza del emisario y evitar la zona de rompientes, muy característica del mar Cantábrico. Se hincaron 2 emisarios con una longitud de 530 metros hasta su salida al mar. Otro componente es la cámara de carga. Esta es una estructura de concreto armado que en funcionamiento normal conduce las aguas al emisario principal y puede aislar ambos emisarios con el accionamiento de compuertas para adelantar labores de limpieza o flushing o poner en funcionamiento el emisario de emergencia. El segundo tramo es el submarino. El emisario principal continúa por una tubería de polietileno de alta densidad de 160 centímetros de diámetro y longitud de 3.02 kilómetros. En una primera parte de este tramo, dicha tubería se tiende sobre el interior de una zanja previamente perforada, volada y dragada, y se protege con hormigón sumergido. Más adelante, la tubería se apoya sobre el fondo marino, sobre una banqueta de granulares. La protección aquí se hizo con una escollera de entre 1 y 3 toneladas. Esta protección varía según la profundidad y está ahí con el fin de soportar la acción del mar. Ahora, para el tramo final de difusores,
Se tiene una extensión de 300 metros, con salidas de dimensiones variables, para conseguir que el caudal de salidas sea uniforme y cumpla con la norma europea. Tam- También hay que agregar que se incorporan difusores que no permiten entrada del agua del mar. Los tramos fueron unidos por buceadores especializados y coordinados desde la superficie. Bueno, y ahora una breve descripción de las obras. El proyecto es una propiedad de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico. Se planea ejecutar durante 30 meses. El emisario principal posee dos tramos. El tramo Incal con un diámetro de 2 metros y un espesor de 200 milímetros y una longitud de 530.7 metros, y el tramo de polietileno de 1,6 metros de diámetro y una longitud de 3020 metros. También existe un emisario de emergencia con una longitud de 530,7 metros que es paralelo al tramo Incal. Para la construcción de este emisario se hizo uso de innovadoras tecnologías como la construcción del túnel Polinka de tubería con escudo cerrado. Por este método se construyó dos emisarios, el principal y el de emergencia. Se hizo uso de la tuneladora G-Reintec ABN 2000, la cual se presenta en la imagen de la diapositiva. Para la construcción marítima se emplea una tubería de polietileno de alta densidad fabricada en Suecia en tramos de 500 metros. Los primeros fueron dragados y protegidos con hormigón sumergido. El resto de la tubería descansa sobre una banqueta de material granular. Aquí podemos ver la fabricación de los tubos de polietileno en Suecia. En cuanto a los difusores, el tramo final incorpora 20 difusores de acero inoxidable con varias bocas de salida, cuya terminación se da en una válvula de no retorno. Por medio de estas se vierten las aguas residuales a más de 3000 metros de la costa y a 35 metros de profundidad. Las bocas varían en tamaño para conseguir un caudal de salida uniforme. Aquí podemos ver en la imagen los difusores y abajo las válvulas de no retorno. Una vez terminada esta parte del proyecto, se procede a realizar la restauración paisajística, la cual consiste en integrar en el ambiente los elementos artificiales. Debido a su innovación y características, este proyecto ha sido ampliamente divulgado y ha recibido premios tales como el Premio José de Azas de 2009 y el Premio Europeo de Medio Ambiente. En cuanto a los beneficios ambientales, hay que destacar los siguientes. Al hincar la tubería con escudos cerrados se conserva la tuelva y bosque fósil, además del complejo dunal y la franja intermareal de la playa de Tengladín. El uso de bolsas decantoras y filtros de prensa durante la construcción del túnel reducen el impacto en la calidad del agua. Y el uso de la tubería de polietileno para asegurar fiabilidad y durabilidad disminuye el riesgo de averías y reparaciones. Para finalizar, me gustaría resaltar las unidades fundamentales que se requirieron para la construcción del emisario submarino, en las cuales se destacan 18.731 metros cúbicos de excavaciones terrestres, 3.009 metros cúbicos de hormigón, 251.670 kilogramos de acero, 505.000 metros lineales de tubería de Inca del emisario de emergencia y 505.000 metros lineales de Inca del emisario principal, 26.030 metros cúbicos de excavación submarina, 11.800 metros cuadrados de cámara de regulación con lava, 9.995 metros cúbicos de hormigón sumergido en zanja, 19.072 metros cúbicos de glava de protección de tubería, 78.422 metros cúbicos de escolleras de protección, 3.020 metros lineales de tubería de polietileno, 1.714 metros lineales de sacos de microhormigón en protección de tubería y por último 492 unidades de lastres de hormigón para tuberías. Bueno, en cuanto a los beneficios para la comunidad, las marismas de Santoña son uno de los ecosistemas más importantes de España, situándose en una zona única de la costa cantábrica, cuyo estuario acoge una gran diversidad de ambientes. También constituyen un rico y singular ecosistema, refugio para más de 120 especies de aves migratorias, y también es valioso por sus encinares, matorrales, praderías, pastizales, playas y zonas de gran trascendencia. El crecimiento poblacional en esta zona y el incremento de las numerosas actividades realizadas en su entorno afecta al medio natural y a sus habitantes. Frente al reto de preservar el valor ecológico de la zona y al mismo tiempo de favorecer el desarrollo de las actividades industriales, de recreo y urbanas,
Se ha llevado a cabo las obras del Plan General de Saneamiento de las Marismas de Santoña, en las que como pieza angular se sitúa el emisario. Y en cuanto a las ventajas de carácter social, la construcción del emisario submarino permite preservar entornos litorales de elevado valor ambiental que merecen la máxima protección, ya que pertenecen a zonas turísticas, de ocio y de pesca. La generación de empleo directo y indirecto durante la fase de obras y el transporte de tubería por mar ayuda a minimizar la afectación a las actividades sociales del entorno. Además, el servicio no presentará interrupciones ya que cuenta con un emisario de emergencia. En cuanto a la viabilidad económica, se tuvieron en cuenta tres factores. La primera se fundamenta en la reducción de los plazos de construcción, llegando a ser 2 veces menor a lo que tardaría normalmente la construcción de un emisario submarino. Por lo tanto, se reduce el costo de recursos. En segundo lugar, el aporte de gravas y escolleras de protección se realizó mediante la embarcación de vertidos laterales, práctica que representa un ahorro considerable de recursos materiales. Por último, la baja probabilidad de rotura o avería del material utilizado disminuirá los gastos de mantenimiento y reparación. Para realizar el sistema de gestión de la calidad y el medio ambiente, se estableció un plan con medidas planificadas y sistematizadas que se adoptaron durante la ejecución de la obra para asegurar que se alcanzara el nivel de seguridad exigido y los objetivos medioambientales propuestos. Para poder cumplir estos objetivos se contó con un equipo humano muy cualificado y una dirección ambiental a cargo de empresas externas que controlaban los indicadores de los objetivos fijados. Esto se realizaba por medio de informes semanales del control ambiental de obras civiles, del control de ecosistemas, del seguimiento arqueológico, el patrimonio histórico-artístico, la calidad de las aguas y las emisiones sonoras. Indicadores de calidad. En lo referente a mano de obra, se contó con operarios y especialistas altamente preparados procedentes de diversos países como Alemania, Suecia, Escocia, Holanda y Estados Unidos. Las mejoras que lo diferencian de un emisario submarino tradicional son la homogeneidad de difusión del vertido, la protección del emisario en el fondo del mar, los riesgos de rotura en puntos de soldadura, la afección al fondo marino, zona intermareal y zona costera, y por último la continuidad del servicio en caso de reparación o mantenimiento. En el cumplimiento de legislación y normativa, el proyecto se realizó según las exigencias de la Directiva Marco del Agua 2060/CE, que establece una nueva política general en la que el agua se considera no como un bien comercial, sino como un patrimonio al que hay que proteger. En diseño y construcción se cumplen estrictamente las normativas en materia de construcción, prevención de riesgos laborales y medio ambiente. Además, cumple con los condicionantes de la Declaración de Impacto Ambiental en la resolución del 11 del mes 4 del 2003 por la Secretaría General del Medio Ambiente. Otra cara de la moneda es que estos proyectos están sujetos a la influencia política y a las preferencias del electorado. En este caso particular, en las últimas décadas, Cantabria logró solucionar un problema histórico grave de saneamiento, gracias a la incorporación de kilómetros de colectores, de centenares de depuradoras y de 3 emisarios submarinos. Y este no fue un proceso fácil. Comenzó con la entrada en la Comunidad Económica Europea. La presión de sus autoridades empezó a convertirse en insostenible para la región de Cantabria, porque no podía permanecer al margen de la disciplina ambiental que Europa mantenía desde muchos años atrás, y que incluso en España estaba más avanzada. La comunidad no quería desaprovechar la financiación que ofrecía el Estado en este terreno. Parecía mucho más interesada en las obras en superficie, las que son visibles para el electorado, que en enterrar ingentes cantidades de dinero que requieren los sistemas de saneamiento. Quizá porque el votante no estaba dispuesto a valorarlo. La sociedad tuvo que madurar y adoptar una conciencia ecológica y de calidad de vida
y empezar a aunar esfuerzos para construir las obras de saneamiento necesarias. Para esto se contó con el apoyo del Estado español, a su vez con los fondos de la CEE que beneficiaron a España como a ningún otro país. Ahora la región, así como los planes de saneamiento de otras geografías, enfrentan dos retos importantes. El primero es la depuración de aguas residuales de las pequeñas y medianas empresas. Y el segundo es la muerte de las bacterias que tratan la carga contaminante de las aguas residuales. Debido a la falta de alimento, debido a la disolución del contaminante generado por las lluvias torrenciales que son muy difíciles de predecir. Por un lado, para el primer reto, los problemas para la red de saneamiento ya no están en esas grandes industrias como en el pasado, puesto que hacen ellas mismas su depuración. Ahora se ha trasladado a las medianas y pequeñas empresas. Dado que las cargas contaminantes no son homogéneas, pueden llegar, pueden no llegar o pueden llegar en tromba, y no es posible dimensionar una depuradora para atender todos estos vertientes diferentes. Por ejemplo, los vertientes de las conserveras de Santoña contienen salmueras y grasas de pescado que son extremadamente corrosivos. Por otro lado, el segundo reto es la incapacidad de atender lluvias torrenciales, que además de desbordar la capacidad de los tanques de tormenta, provocan una dilución de la carga contaminante. Si la carga contaminante se diluye, esta provoca la muerte por falta de alimento de las bacterias que hacen el tratamiento biológico y que se nutren de esa carga contaminante. Esto es muy importante dado que las depuradoras, además de hacer procesos físicos y químicos de neutralización con reactivos, se valen de microorganismos para hacer un proceso biológico de degradación, muy semejante al que se lleva a cabo en la naturaleza, pero mucho más intensivo. Para concluir, se afirma que los emisarios son una alternativa de depuración de aguas vertidas atractiva para las zonas costeras, ya que no tienen costos tan altos como las PETAR convencionales, y permite favorecer el desarrollo de actividades industriales, de recreo y urbanas, a pesar del crecimiento poblacional e industrial, ya que los vertidos se disponen a una distancia alejada del orden de cientos de metros y en profundidad alta de 20 metros o mayor. Además, se dispersan de tal forma que no son direccionados hacia la zona de protección litoral, ni afectan los ecosistemas existentes. Adicionalmente, a pesar de que estas obras de infraestructura no son visibles para la sociedad, son muy importantes, puesto que contribuyen a preservar la calidad del agua en los ecosistemas locales, lo que trae consigo mayor cuidado del medio ambiente, que concierne la flora y la fauna.